Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública en este miércoles 1 de abril. Yo recuerdo que aquí, parado aquí mismo, el ministro Mañalich, me parece que era con Iván Núñez en el Noticiero Central, hace unas 2 o 3 semanas, voy a hacer algo positivo para que nos expresemos de algo, nos agarremos de algo. Iván le mostraba un gráfico que andaba circulando en internet. ¿Se acuerda usted? Un gráfico de la proyección de cuántos casos íbamos a tener. Y bueno, el ministro dijo que los rangos de proyección del ministerio andaban por ahí también. Es decir, que ese gráfico, que era hecho por un estudiante de matemática o física, me parece, era bastante plausible que se diera. Ese gráfico hablaba de que al 1 de abril, hoy, tendríamos 41.000 casos en Chile. Tenemos un poco más de 3.000. No es bueno, pero demos también buenas noticias, buenas proyecciones. No quiere decir que mañana no va a ser peor o va a ser malo, o que aquí nos vamos a quedar o que esto se solucionó. Nada de eso. Sencillamente que podríamos estar muchísimo peor y que tenemos que ponernos detrás de la autoridad sanitaria y confiar que las cosas se están haciendo con mucha razonabilidad y de la mano de la ciencia. De la mano de la ciencia. Y entonces tenemos que confiar en nuestros científicos, en nuestros profesionales, en nuestras universidades, en nuestra autoridad sanitaria, en nuestros políticos, en nuestros ministros, porque de lo contrario entonces nos dividimos y no avanzamos. Bueno, la emergencia mundial por el coronavirus nos ha dejado imágenes dramáticas que sin duda serán difíciles de quitar de nuestras mentes. Muchas, en muchas partes del mundo. Emblemáticas ciudades vacías alrededor del planeta. Son una postal triste. Tristemente recurrentes. Esta jornada nos impactamos con la realidad de Guayaquil, en Ecuador. Una ciudad que su sistema de salud ha colapsado. Pero cuando decimos que los sistemas de salud pueden colapsar es una realidad y que en nuestro país también se puede dar. Lo han dicho, sin escondernos la verdad. Va a colapsar probablemente. ¿El tema es cuándo? Lo que no suponíamos que debían colapsar eran los sistemas funerarios de una ciudad, lo que habla de la magnitud del problema. Esto ya pasó en Bérgamo, Italia. Esto está pasando en Guayaquil, Ecuador. Se multiplican los dramáticos testimonios de las personas que piden soluciones, que tienen que dejar a sus muertos en su puerta, o ellos dormir afuera y dejar a su familiar muerto, tapado, adentro, 4 o 5 días, porque no hay quien los venga a buscar, porque no da el sistema. Ese tipo de testimonios de personas que piden soluciones ante el hacinamiento de cadáveres que ha dejado el paso del COVID-19. Según mostró un reportaje publicado por la BBC Mundo, el colapso del sistema funerario producto de esta crisis es de tal magnitud en Ecuador que la policía reportó haber levantado 308 cadáveres entre el 23 y el 30 de marzo. Y 111 estarían aún en los domicilios a la espera de ser recogidos. Durante la tarde de este 1 de abril, el ministro de Salud del Ecuador, Juan Carlos Ceballos, informó que existen más de 2.750 casos confirmados de coronavirus y 98 personas ya han fallecido producto de esta enfermedad. Esto se traduce en que un 17,7% de incremento de muertes por COVID en 17 horas. Ante una serie de cuestionamientos por las cifras entregadas por el gobierno, la autoridad negó que estén ocultando cifras. La presidencia de ese país, o el presidente Lenín Moreno, llamó a través de su cuenta de Twitter a no hacer eco de las noticias falsas y que están haciendo los esfuerzos necesarios en la lucha en contra del COVID-19. Vamos a tomar contacto muy pronto con Guayaquil, con una periodista que nos va a tratar de explicar qué es lo que está pasando, por qué se da esto, por ejemplo, allí en Guayaquil y no en Cuenca, por qué no en Quito, por qué no en otras ciudades, qué pasó, por qué el COVID-19 se ensañó con Guayaquil. Vamos a la pregunta del día y nos vamos a hacer contacto telefónico a Ecuador. La pregunta tiene que ver con si estás de acuerdo con otorgar indulto a reos para evitar crisis sanitarias dentro de las cárceles del país. Ese es el proyecto. Reos. Ponga en Google, haga el siguiente ejercicio. Coronavirus, cárceles. Este es un tema en todo el mundo. Hay pocos lugares en el planeta que están más hacinados que en las cárceles. En muchas partes del mundo, muchas, y en los países más avanzados que usted no se imagina, viven
de a 20 en piezas, o qué, 40 en piezas que son para 5, para 10, que no alcanzan a dormir todos, no caben en el suelo. Bueno, imagínense ustedes lo que significa si entra allí el coronavirus, que ha entrado en cárceles chilenas también ha entrado. ¿Está de acuerdo entonces usted con otorgar algún tipo de indulto o algún tipo de conmutación de pena? Bueno, es parte de lo que le queremos preguntar en la pregunta del día. Nos vamos a Ecuador, si estamos ya en contacto con Tania Tinoco. Ella es presentadora del noticiero nocturno Ecuavisa Telemundo. Tania, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Sabemos lo que significa darnos unos minutos con la crisis y el drama que están viviendo ustedes y además trabajando a esta hora. Me imagino que le estamos robando tiempo muy valioso. Tania, buenas noches. Buenas noches, Matías, y buenas noches, querido pueblo de Chile. Bueno, en la presentación hablábamos del drama que uno podía suponer que en nuestros países todos en algún momento van a llegar al sobrepaso, a sobrepasarse o al colapso de los sistemas sanitarios, hospitalarios, de camas críticas, de respiradores artificiales o mecánicos, pero lo que no teníamos en mente es cuándo iban a colapsar los sistemas funerarios, y es lo que ha pasado en Guayaquil, lo que pasó en Bérgamo, Italia. ¿Qué pasó en la ciudad en que tú estás, Tania? Cuéntanos. La respuesta no la sé, pero realmente lo que he visto en los últimos días, jamás imaginé que podía presenciarlo como periodistas. Hemos pasado guerras, hemos pasado momentos difíciles, manifestaciones, caídas de gobiernos, pero nunca una situación como esta, en que la gente grite desde sus portales que tienen a un familiar muerto, tienen el cadáver 4 días y que nadie lo recoge, porque las fuerzas que están trabajando, las fuerzas especiales que están trabajando, no se dan abasto. Lo que ha pasado en Guayaquil, la consecuencia de esta pandemia, realmente solo podremos saberla después. Por ahora, a lo que estamos dedicados los periodistas es a tratar de que esas personas que están rogando por auxilio reciban la visita de uno de los equipos que se han conformado con las Fuerzas Armadas, con la policía, con médicos, con militares para recoger los cadáveres. La proyección de esta pandemia aún no se la conoce, pero la autoridad dedicada a hacer este operativo de recoger los cadáveres, si bien ayer decía que eran 115 los que faltaban por recoger, hoy se dice que son ya 45. Quiere decir que he trabajado en las últimas horas con más de 3.500 uniformados, para que tengamos una idea. Pero en las afueras de los camposantos, de los cementerios, vemos a gente que sigue rogando, suplicando para que le permitan enterrar con dignidad a su familiar. Hay montones de morgues especiales, quisiera decirlo así. Son en realidad estos frigoríficos que se usan para el comercio exterior. Estos están haciendo la vez de contenedores especiales de muertos, mientras se decide finalmente cómo se va a abarcar o cómo se va a avanzar en estos entierros masivos que estamos viendo en Guayaquil, que son prioritarios y necesarios para calmar a la población. Y hemos visto en estos días, jamás lo vi como una periodista de más de 30 años de trayectoria aquí en Ecuador. Tania, Guayaquil y Quito son las 2 ciudades principales, tú me corriges, las de mayor cantidad de población en Ecuador, ¿no es así? Sí, Guayaquil es la ciudad más grande del país, efectivamente, tiene un mayor número de habitantes que Quito. Quito es la capital. Y muchos se preguntan, me imagino que esa es tu pregunta, ¿por qué en Guayaquil? Claro, pero es que, Tania, no solo por qué Guayaquil, entiendo que Guayaquil presenta el 70% de los casos, siendo ciudades de tamaños parecidos a otras. Y que no tiene peor infraestructura hospitalaria. Si uno dijera, mira, Guayaquil no tiene muchos buenos hospitales, uno podría entender, pero no se trata de eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, sí, Guayaquil es una ciudad muy desarrollada, claro. Es una ciudad donde se ha vivido bien. ¿Por qué pasó aquí? Yo no tengo esa respuesta, pero me atrevo a hacer una teoría. Estamos en época de vacaciones. Era una época en que muchas personas salían del país. Somos un país de inmigrantes, hay muchísimos ecuatorianos que viven fuera. En España, fundamentalmente. España e Italia. La última ola migratoria se supone
que alrededor de 1.200.000 personas salieron hacia esos países en la última ola migratoria y muchos de ellos eran mujeres, madres de familia, guayaquileñas o de la costa ecuatoriana. La forma de entrar de estas personas era siempre a través de Guayaquil. Esta es una época común en que llegaban estas personas a pasar vacaciones con sus familiares aquí. Por eso creo yo que empezó este contagio. Desde la paciente cero hasta que se volvió esto ya una epidemia comunitaria, no pasó mucho tiempo, pero efectivamente no tengo todas las respuestas de por qué la pandemia se cebó contra Guayaquil. La paciente cero entiendo que es una paciente que justamente venía desde España, que hizo una fiesta de bienvenida con su familia sin saber que no tenía ni un síntoma, ni sabía que estaba contagiada. Bueno, y menos van a saber las personas que fueron a esa fiesta o encuentro familiar o social. Bueno, y ese habría sido el primer centro donde se expande el virus. ¿Es así? ¿Está confirmado? Sí, efectivamente, la paciente cero era una ecuatoriana de 72 años, oriunda de la ciudad de Babahoyo, una ciudad que es capital de la provincia de Los Ríos, en la costa ecuatoriana, cerca de Guayaquil. Pero su ingreso fue a través de la ciudad de Guayaquil, donde está el principal aeropuerto. Hizo efectivamente no solamente una fiesta, varias fiestas, como es común para recibir a los inmigrantes que están en otro lado. Claro. Y aunque las autoridades trataron de poner un cerco epidemiológico alrededor de esta paciente cero, fue imposible. Fue imposible, ella había tenido contacto con muchas personas. La pregunta es ¿por qué el coronavirus se ha cebado contra la ciudad? Es la que se siguen haciendo todos, las que nos seguimos haciendo todos. Y realmente esta capacidad que hemos tenido, capacidad hospitalaria, capacidad de servicios fúnebres, quedó corta para esta emergencia, pero es que para cualquier país va a quedar corta. Vimos lo que pasó en países mucho más desarrollados y ojalá esta pandemia no llegue de esta forma a otras ciudades, ojalá no llegue a Chile. Lo que hemos visto aquí, las lágrimas de las familias que gritan, que se desesperan porque su familiar no tiene un respirador, no tiene una cama en el hospital, es horroroso. Lo que estamos viviendo es siniestro. Tania, entiendo que en esos días donde se produce la llegada de esta paciente cero, ya se encontraban cerrados los vuelos desde muchos países. Entiendo que desde Estados Unidos, desde Japón, desde China o de algunos países de Oriente, no sé dónde hay vuelo directo a Guayaquil. Sin embargo, a España no. ¿Allí habría habido algún tipo de descuido si fuese así, dada la cantidad de ecuatorianos que sabemos que viven en España hace muchos años? La paciente cero llegó a Ecuador el 14 de febrero. Los vuelos todavía no estaban cerrados. No. Desde España, pero de otros países entiendo que sí. No sé de qué países, seguramente China. Me pareció escuchar, si la conversación que tuve con un colega suyo esta tarde me dio a entender eso. A lo mejor yo entendí mal. No, el 14 de febrero no estaban cerrados los vuelos. El aeropuerto, todo eso se cierra como una semana después. La ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, cuando anuncia que esta paciente cero dio positivo, es que también anuncia una serie de medidas que obligan pues luego al cierre de aeropuertos. ¿Y había alguna medida de prevención de salud cuando llega esta paciente para los que venían de países que ya sabíamos que tenían más contagios? Es decir, ¿había protocolos especiales de seguimientos, de cuarentenas en ese momento, en ese 14 de febrero o tampoco? En ese momento no habían cuarentenas, en ese momento sí habían controles en el aeropuerto de Guayaquil, y lo digo porque familiares míos llegaron en esos días, unos días antes seguramente, y ya habían estos protocolos, tomaban a las personas la temperatura, había personas, digamos, con batas de médico que estaban en los aeropuertos, pero todo eso, la verdad, resultó insuficiente para lo que vimos después. Y luego la explosión. Porque cuando ya del primer caso hasta que se convierte en una pandemia y en una crisis y en un contagio comunitario, como le dicen los expertos, no pasó mucho tiempo. Fue tremendo lo que ocurrió en Guayaquil y lo que ocurre todavía. Sí. ¿Cuándo explota la curva para tener que el 14 de febrero usted dice que llegó esta mujer? ¿Cuándo nuestro 3 de marzo fue el primer caso? ¿El 14 de febrero esta mujer llega a Guayaquil o da positivo? No, ella llega a Guayaquil el 14 de... ¿Cuándo da positivo?
No sé cuándo, no recuerdo exactamente cuándo lo anunció la ¿Cuándo es el entonces primer caso de ministra. coronavirus conocido públicamente en Ecuador? ¿Te No recuerdas la recuerdo, fecha? no recuerdo exactamente la fecha en que se confirmó que ella dio positivo y que es cuando se suenan las alarmas y se dan una serie de medidas. Yo sé que seguramente usted va a decir no se hizo lo suficiente. No, no, no. Efectivamente. No, no, quiero No, tratar de averiguar la curva, cómo se comportó, para saber más o menos qué podemos ir esperando. Porque aquí solo podemos aprender de experiencias cercanas y qué están haciendo otros países y aprender de todos un poco. yo creo que aquí lo único que ha servido es que la gente se concientice de que tiene que haber aislamiento social. ¿Y Aislamiento se está social porque produciendo? no se sabe quién puede tener el virus, portar el virus y tal vez no tener síntomas, Sí, que es la gran preocupación. El aislamiento social, que es lo que aquí se dice, se sí. pregona antes de que haya el toque de queda, pasan camiones militares diciéndole por favor a todos entren a sus casas, el toque de queda empieza a las 2 de la tarde y termina a las 5 de la mañana, pero de todas maneras no Es, logramos que todos vayan a sus casas porque las condiciones de nuestra gente, de nuestros pueblos, son complicadas, en sí. verdad. ¿Ustedes están en todo el país con un toque de queda a las 2 de la tarde o determinadas regiones? Estamos en todo el país, pero en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas tenemos ya algo que se llama una zona especial. Es decir, que esta ciudad está de alguna forma comandada por esta ciudad y la provincia del Guayas, comandada por un consejo de personas que la encabeza el gobernador de la provincia del Guayas, Pedro Pablo Duarte, el ministro de Defensa y el ministro de Salud, que ha trasladado la sede a la ciudad de Guayaquil. Bueno, hay otras ciudades que están en peligro no de tener el foco dramático que ha tenido Guayaquil por las razones que hemos tratado de explicar y de entender, aunque no hay explicaciones muy certeras todavía. ¿Hay algunas otras zonas que preocupen en Ecuador, Sí, especialmente? sí, siempre preocupa también que va creciendo el número de casos en la capital, en Quito. Ojalá ninguna ciudad, ni del Ecuador, ni de ningún país pueda pasar lo que estamos pasando. Y solamente no para hacerle tener miedo, pero le quiero recordar, tal vez usted no conoce, cuál es la proyección que hoy dio una autoridad, Jorge Guatel, que fue encargado por el presidente de comandar esta fuerza de tarea que se encarga de recoger los cadáveres. Hoy dijo que los expertos médicos están estimando que en Guayas podría haber entre 2.500 y 3.500 fallecidos por coronavirus en estos meses. Se lo he dicho textual, entre 2.500 y 3.500 muertos. Bueno, es dramático. Solamente rogar para que la situación cambie, mejore, que no se contamine en otras zonas de la forma que lo está haciendo Guayaquil. Enviarles un saludo a la distancia a los ecuatorianos y también aprender de esa experiencia, de qué cosas han hecho bien, qué cosas han hecho mal, para que no nos suceda a nosotros, pese a que los colapsos aquí hospitalarios probablemente van a llegar y por eso estamos tratando todos los países del mundo de aplanar la curva que a ustedes se les disparó en un momento de la manera que estaba explicando. Tania Tinoco, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo a la distancia. Gracias, buenas noches. Que estés muy bien, buenas noches. Bueno, estremecedor lo que está viviendo Ecuador, las imágenes, las crónicas que uno puede leer y la desesperación de que se te arranque literalmente un lugar, un foco de una manera tan brutal como le ocurrió al norte de Italia en un momento, como ocurrió en Madrid en un momento, como ocurre en Nueva York. Hay una crónica hoy día del diario El País de España que se la recomiendo, que está ahí, que trata de hacer una explicación. Lo que hacía Tania de intentar darnos explicaciones es lo que están haciendo todo el mundo. Nadie tiene explicaciones a estas cosas, ¿eh? Nadie, ni en Wuhan tienen muchas explicaciones. Se intentan explicaciones. Bueno, esta crónica habla de por qué en California, que se supo, creo que en 3 semanas o un mes antes que Nueva York, California ha podido sujetar, acorralar, graduar el problema, y Nueva York tiene un problema enorme, tiene una crisis, un drama humanitario que se va a transformar probablemente en uno de los recuerdos más duros una vez que pase el coronavirus, lo que está pasando en Nueva York. Hay lugares que son el foco. El norte de Italia, Madrid, Nueva York,
Guayaquil, y esperemos que la lista no se alargue, no se agrande más y que ningún punto en Chile entre a esa tremenda, terrible y dramática lista. Pero es así, pues así estamos con este coronavirus y nosotros les preguntamos hoy día si estás de acuerdo con otorgar indultos a reos para evitar crisis sanitarias dentro de las cárceles del país. El 11% está de acuerdo, el 89% no está de acuerdo. Le quiero recordar que la pregunta tiene que ver con otorgar indultos, conmutaciones de penas, no soltar. Es alguien que está cumpliendo una pena en un recinto cerrado, privado de libertad, por ejemplo, conmutarle por una prisión preventiva en su casa, una prisión domiciliaria en su casa. No que salga a la calle. Es que si no vamos a tener verdaderas calderas de coronavirus en las cárceles, con el nivel de hacinamiento de las cárceles chilenas. Hay que pensárselo porque este es un tema social que nos importa a todos. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Usted me dice, señora directora, si tiene la imagen que le pedí, que sí, se la puede poner porque yo hice una mención al principio del programa a un gráfico. Ese es el gráfico que hace que serán 2 semanas, Iván Núñez entrevistando al ministro Mañalich se lo mostró. Esto circulaba en redes sociales. Entonces es de José Pedro Miranda, estudiante de epidemiología de la Universidad Católica, de estudiante de doctorado. Iván se la preguntó porque parecía tremenda. Estábamos por hace unos 15 días. Y el ministro Mañalich dijo que efectivamente ellos tenían proyecciones similares a esta. Con lo cual quedamos, yo recuerdo, estaba aquí, atrás de las cámaras aquí, y muchas personas seguramente quedamos un poquito boquiabiertos porque estábamos en 33 casos, 56 casos, uno de esos días fue. Y nos estaban diciendo que al 1 de abril íbamos a tener 43.326 casos. Eso era una cosa absolutamente impensada, pero como sabíamos que en todo el mundo esto se disparaba de repente, teníamos que creer nomás y teníamos que hacer fe a esta proyección. No es que se equivocara necesariamente la proyección, es una proyección que tiene como fuente el Ministerio de Salud. Este es un estudiante de doctorado, un tipo serio. El Ministerio tenía cifras similares. Le quiero decir que, para mirar la mitad del vaso llena, por así decirlo, que los 43.326 personas que se proyectaban que podían estar contagiados, hoy tenemos un poco más de 3.000. ¿Es una buena noticia? Claro que lo es. Le quería compartir esta imagen porque probablemente usted la vio en algún momento. Y ahora, esto no tenemos comprado el futuro, de que no nos tengamos una curva así de empinada, así de violenta en algún momento. ¿Pero le hemos ganado días al coronavirus? Sí, le hemos ganado entre todos los que nos estamos quedando en la casa, en todas las empresas y los lugares en que están haciendo flexibilidad para que sus trabajadores trabajen desde la casa o no vayan a trabajar y se les pueda mantener su salario en la medida de que hagan todos los esfuerzos posibles. Esto es entre todos, no hay otra. Así se le va ganando el coronavirus dentro de lo posible, porque es, la verdad, un adversario invisible y muy poderoso. Muchas gracias por mostrar ese gráfico, que se los mandé hace un minutito nomás y ya lo pusieron en pantalla. Pero ahora nos vamos a una conversación que tenemos porque lo sanitario es lo primordial, qué duda cabe. Dicho eso, lo primordial, porque hay que remarcarlo, luego también hay que preocuparse en segundo orden en el desarrollo económico, porque esta crisis sanitaria en algún momento va a pasar y lo que hay que preguntarse es cómo va a quedar la fotografía social y económica del país, los empleos, la pobreza, los índices, los trabajos, los desempleos o la capacidad de mantener empleo. Eso es fundamental, porque si no, no va a ser una crisis pasajera, va a convertirse en una crisis estructural. ¿Quiere decir esto entonces que hay que salir todos a trabajar mañana? No, no podemos. ¿Vamos a hacer un esfuerzo y nos va a costar? Nos va a costar. Esta es la disyuntiva que se está dando en todo el mundo. Lea hoy día traía a La Nación de Buenos Aires una entrevista a Thomas Wolf, que es probablemente el columnista del Financial Times, el más importante columnista económico del mundo, más respetado. Tiene predicciones negras para la economía mundial. Pero él también decía que había que fijarse en algún momento, con un rabillo del ojo, estar viendo la actividad económica. No la podemos olvidar. No la podemos poner al mismo nivel que los sanitarios, sin duda, pero hay que estar mirándola en algún momento para ver cómo logramos
que no se nos muera también la economía, porque si no eso va a ser de muy largo plazo. Bueno, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, hoy día tuvo su informe de política monetaria frente a la Comisión de Hacienda del Senado. Estuve viéndolo ya hace un rato, está grabada, si usted la quiere ver, está en senado.cl, y es muy interesante la explicación que le hace Marcel a los senadores. Y le explica el drama que ellos ven y las proyecciones negativas de la economía chilena. Fíjese que la última vez había dicho que íbamos a crecer entre el 0,5%, crecer, y el 1,5%. Pues ahora las proyecciones son para este año de decrecer, menos 2,5%, o sea, entre menos 1,5 y menos 2,5%. Cifras que no se veían desde el año 98. Vamos a retroceder muchísimos años y eso nos va a costar muy, muy duro. Es la caída más fuerte, del 2009, la caída más fuerte. Tomamos contacto con Claudio González, que es economista, que es gerente de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, gracias por estar aquí y de atendernos. Muy buenas noches. Hola Matías, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, las proyecciones, no son predicciones, porque esto no se trata de intentar adivinar, sino que las proyecciones con números y fundamentos que hace el Banco Central son francamente preocupantes. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo vemos en la misma línea. La verdad es que la actividad económica del segundo trimestre va a estar sumamente deprimida. Eso va a afectar fuertemente las proyecciones del año. Estamos viendo un crecimiento negativo muy probablemente por debajo del menos 2%, es decir, entre el menos 2 y el menos 3 en nuestro rango de proyección. El del Banco Central es entre menos 1,5 y menos 2,5. Creo yo que vamos a estar probablemente más cerca de un 3% negativo durante este año. Bien malo en realidad el 2020. O sea, catastrófico, no muy malo. Tremendo, porque eso lleva, no sé, si uno ve también, por ejemplo, que proyectan una caída del 8,2% de la inversión. ¿Qué significa la caída de la inversión? Directamente el empleo, directamente. Si no hay inversión, no hay posibilidad de actividad económica ni que se generen nuevos empleos, que es lo que venía generando la economía chilena, con todos sus problemas, sin duda, pero entonces esto va a pegar en muchos frentes. Muchos frentes. La demanda interna va a caer casi un 6%, la inversión va a caer un 8,2% según la estadística del Banco Central, y el desempleo, y esto es probablemente lo más dramático, lo más preocupante, es que vamos a tener un desempleo que va a ir en alta y que es muy probable, no con certeza, pero es muy probable que estemos rozando los 2 dígitos o probablemente por sobre ese nivel, cuestión que no se veía hace probablemente 30 años en la economía chilena. Sí, en el informe que entregaba ayer, el INE entregaba informe para, creo que era en noviembre, diciembre, enero y febrero, es decir, todavía no entraba el coronavirus, así es, ¿no? Para ese cuatrimestre daba un 7 y un poquito más por ciento de desempleo. No sabíamos qué iba a pasar en marzo. 7,8% entre diciembre y febrero. Exacto. Sí, era 7% aproximadamente el desempleo. Ahora se sumó a ese problema que veníamos después del 18 de octubre, el desempleo. Bueno, se suma esto. No es particularmente extraño que veamos en 1 o 2 meses más cifras que tienen rezago en el conteo, cifras de 10 o más por ciento de desempleo. Claro, porque van a ir capturando los meses que van a estar mucho más gobernados por esta cuarentena en varios sectores, ¿verdad?, de la región metropolitana, de otras regiones del país, la disminución de la actividad, y de alguna manera eso va a tener fuerte incidencia sobre el desempleo, y lo más probable es que veamos, creo yo, tasas de sobre el 9% de desempleo y muy probablemente cifras de 2 dígitos, de 10% o un poco más en algunos trimestres móviles, lo que va a ser reflejo de que nuestro primer semestre va a ser definitivamente un primer semestre muy recesivo, y con la esperanza de que probablemente el tercer, pero ya con más seguridad, el cuarto trimestre empecemos a salir un poco más a flote. Bueno, vamos a hablar más adelante de eso de salir a flote, vamos a verlo hacia adelante, pero por ahora, ¿qué te parecen y cómo ha tomado el mercado hoy día, o estos últimos días, las medidas de la autoridad, los proyectos de ley que han sido aprobados justamente para intentar dar estabilidad laboral dentro de lo posible, dar liquidez a los pequeñas, medianas y empresas en general para que no tengan que hacer despidos? ¿Qué te parecen las medidas paliativas hasta ahora? Hasta ahora las medidas apuntan, Matías, en la dirección correcta. Es decir, las medidas tratan de proveer la cierta sensación de tranquilidad a las empresas pequeñas y medianas, sobre todo
que son las que normalmente tienen más problemas de liquidez, hay que tener en cuenta que las empresas pueden quebrar fundamentalmente, de este tamaño, pueden quebrar fundamentalmente por liquidez, no tanto por solvencia, es decir, por la incapacidad de tener flujos entrantes de dinero que hoy día les permitan pagar sus obligaciones más cortas. Por tanto, lo que ha hecho Hacienda y lo que ha hecho el Banco Central es tratar de proveer paquetes de alguna manera que proveen la certidumbre respecto de posibilidades de obtener liquidez en el corto plazo. Eso, creo yo, el mercado lo ha valorado bien. Pero aquí hay que tener una cierta cautela respecto de cómo esos mecanismos se van a traducir en que esa liquidez efectivamente llegue a las empresas más pequeñas y a los consumidores finales. Hay evidencia en el mundo, de la crisis del 2008, por ejemplo, en Estados Unidos y los años que vinieron después, hubo que hacer muchísimos programas de relajamiento cuantitativo, es decir, de entrega de liquidez en grandes cantidades y de diferentes formas al mercado, incluso saltándose a los bancos, porque lo que se evidencia muchas veces en estos casos es que no toda la liquidez que se provee desde las entidades gubernamentales llega rápidamente a los consumidores, sino que queda un poco atrapada. Claudio, lo que estás diciendo tú fue parte de lo que yo no escuché, las 2 horas de Mario Marcel no las pude escuchar, pero escuché 45 minutos aproximadamente. Y tocó este tema frente a los senadores. Exacto. El que cómo va, porque usted habrá visto que se volvió a bajar la tasa de interés, ¿no es cierto? Pero la tasa de interés no es la que va a ir a buscar usted. Exacto. Para pedir un crédito. La tasa de interés del Banco Central es lo que se llama la tasa rectora, es decir, la tasa con la cual se endeudan los bancos. Esta bajó... Una señal data para que sea esa señal a la que tiendan a endeudarse entre bancos y a partir de ahí se definen el resto de las tasas de interés de la economía. Exactamente. Entonces, esa baja de tasa referencial del Banco Central, el presidente del banco, Mario Marcel, expresaba de alguna manera... no sé si preocupación, pero al menos declaró que va a estar alerta y llamó a todas las autoridades a estar muy alertas para que los bancos comerciales, a su vez, traspasen al menos parte de esa baja. Claro, dependerá del riesgo y el precio, o sea, el precio del dinero que presten dependerá un poco del riesgo, está bien. Pero bajarán todas las condiciones posibles para que pueda esto traspasarse y llegue a usted que tiene que renegociar, tiene que refinanciar o quieres invertir, porque no podemos solamente preocuparnos de los que están refinanciando, sino que los que quieren endeudarse de aquí en adelante para abrir un negocito, un kiosco, un restaurante, comprarse un departamento, lo que fuere. ¿Los bancos irán a estar a la altura del desafío? Bueno, es un desafío grande, lo que se espera es que lo estén, pero la evidencia muestra que ese traspaso de liquidez desde los bancos centrales o desde los paquetes económicos de los gobiernos directamente hasta las empresas y los consumidores finales no ocurre de manera automática. No. Es necesario que los bancos se involucren en esto y lo que empieza a ocurrir aquí es que hay incentivos en dos sentidos. Por una parte, existe el incentivo de dinero más barato que debería atender a las personas y a las empresas pequeñas, pero por otra parte, el nivel de riesgo de esas personas y empresas más pequeñas sube en un contexto recesivo. Por lo tanto, los bancos se empiezan a encontrar con que tienen que empezar a ver a quién prestan y a quién no prestan de acuerdo a los niveles de riesgo para proteger también su propia solvencia. Por lo tanto, empieza a haber un poco un juego de intereses contrapuestos que dificulta que esa transmisión se haga de manera tan automática. Y ese es, yo creo que es el desafío más grande que enfrentamos hoy día y que yo espero que se solucione de la mejor manera posible por políticas mucho más flexibles por parte de los bancos hacia las empresas y las personas. A ver, ¿cómo, para ir al punto que es el sensible, cómo o qué políticas de flexibilización se le puede otorgar, exigir o dar a un banco para que de alguna manera soslaye o compense los riesgos que tendría de prestarle plata a deudores que no van a poder pagarle? Es decir, no es tan fácil decirle, ya, preste usted la plata nomás, porque el banco va a decir, yo tengo que tener garantías o tengo que evaluar el riesgo de mi cartera. No puedo llegar a prestar, no es responsable hacerlo. ¿Qué podría hacer la autoridad para incentivar a los bancos a que presten más plata? Bueno, una política que ha sido demostradamente efectiva ha sido, por ejemplo, que el Estado se transforme en un poco una especie de aval o de garantía de un cierto tipo de créditos que de esa manera llegan de mejor manera a las empresas pequeñas y medianas. Los programas de fomento a los pequeños empresarios o a la inversión de pequeñas empresas ha resultado ser un paquetes efectivos que tienen cierto respaldo del Estado,
pero que es dinero que se provee a través de los bancos, pero que tiene cierto respaldo del Estado y que finalmente termina siendo dinero que llega a las empresas, y con eso las empresas pueden ¿verdad?, sobrellevar los problemas de liquidez de corto plazo. Ahí hay un elemento muy importante. Otro elemento importante es que los bancos, o que el Estado, si es que los bancos no permean este dinero rápidamente hacia las empresas y a las personas, sea el Estado el que directamente encuentre mecanismos que le permitan llegar más directamente a las pequeñas empresas. Eso ya, por ejemplo, fue hecho en el caso de la crisis financiera en Estados Unidos, en donde el Banco Central Americano, la Reserva Federal, tuvo que incluso saltarse a los bancos para llegar directamente a las personas y a las empresas para poder reactivar de alguna manera la economía. Son métodos no ortodoxos, no tradicionales, pero que han resultado y que de esa manera pueden ir empujando a que se flexibilice más rápidamente el crédito. Chile tiene el Banco Estado, que es un banco que opera en el mercado comercial, pero es un banco de propiedad del Estado y que podría ser un canal interesante para generar incentivos de competencia. Si es que presta más, si presta mejor que los otros, bueno, puede ganar cuotas de mercado que a los otros les interesa entonces entrar a competir, y a lo mejor va a bajar sus expectativas de pedir tantas garantías. Puede suceder. El Banco Estado es un muy buen elemento de canalización de dinero a las empresas, ¿no? Yo creo que en situaciones como las que estamos hoy día y las que vamos a enfrentar en los próximos meses, Matías, el Banco Estado se transforma en un actor central, como lo ha hecho también en otros momentos en nuestra historia económica reciente. De hecho, en la crisis de 1998, crisis asiática, en la crisis de 2008 también financiera que tuvimos, el Banco Estado se transformó en un actor muy relevante en proveer, en canalizar una gran serie de recursos que finalmente llegaron más rápido, y forzó al resto de la banca también a flexibilizar sus propias políticas crediticias para hacer llegar esos recursos más rápidamente. Los paquetes que te comentaba de fomento a la inversión y fomento a los pequeños empresarios, de hecho, fue canalizado originalmente por el Banco Estado y después fueron tomados por el resto de la banca. Así que, como actor, yo lo veo muy relevante, tiene que tomar un rol central y apuntar a flexibilizar la mayor cantidad de recursos hacia las personas y las empresas pequeñas. Claudio, por último, haciendo también referencia a lo que dijo Mario Marcel hoy día en el informe de política monetaria a la Comisión de Hacienda del Senado, señalaba que veían hacia el 2021 un rebote. ¿Ustedes lo ven también? ¿Es posible? Y se refería, ¿tú crees, a Chile o al mercado mundial? Porque sabemos que Chile es un país muy lejano, será, pero requete contra hiperconectado al mercado mundial. Sí. Bueno, lo que comentaba Mario Marcel fue fundamentalmente respecto de Chile, en donde ven que el PIB en 2021 se va a recuperar de manera muy importante, va a tener un rango de crecimiento entre 3,75 y 4,75%, es decir, va a crecer muy fuertemente, pero hay que reconocer que ese crecimiento va a ser sobre una caída del 2020. La base va a estar muy baja. La base va a ser muy baja. Por lo tanto, sería una especie de caída fuerte y salida muy rápida, una especie de V corta. Claro. Pero aquí yo creo que hay un elemento que hay que ser cauto y que nosotros estamos pensando que puede mantenerse y ojalá no lo sea, y es que las expectativas de las personas se dañen fuertemente y de las empresas se dañen fuertemente y tiendan a tener un rezago en la recontratación de trabajadores y un rezago en la inversión, que son fenómenos que normalmente acompañan, ¿verdad?, a las recesiones y que hacen que esas recesiones que inicialmente uno pensaba que eran de más corto plazo puedan mantenerse un poco más en el tiempo. Es decir, podríamos ver un cierto, si no salimos rápido, si nuestra estrategia de combate sanitario contra el coronavirus no da resultados rápidos en el corto plazo, es posible que tengamos un efecto expectativa que podría alargar un poco el periodo recesivo y tener un daño un poco mayor al que estamos viendo en 2020 y no tener un salto tan en V en 2021 y crecer bastante menos. Pero yo creo que este escenario es menos probable y el más probable es una salida más rápida. Claudio González, muchísimas gracias por esta conversación, por compartir tus conocimientos y tus proyecciones sobre la economía inmediata, pero también en el mediano y largo plazo. Claudio, buenas noches y gracias. Chao. Buenas noches, Matías. Muchas gracias. Buenas noches. Hagamos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. Vamos de inmediato a revisar el resultado de la pregunta que los invitamos a participar. Si estás de acuerdo con otorgar indultos a reos para evitar crisis sanitaria dentro de las cárceles, sí o no,
El 12% está de acuerdo, el 88% no está de acuerdo. Vamos a nuestro portal 24horas.cl, que tiene como en portada: la ANAP informa baja de hasta 25% de las bencinas a partir de este jueves. Pongan atención a lo que hay de fondo, ¿ah? Mire. ¿Le suena? Vamos al tiempo. En la región metropolitana mañana. O sea, ahora, en este momento, disculpe. Está despejado de 13 grados con 8 décimas. Para mañana y pasado tendremos lo siguiente. Mañana, ayer decíamos que iba a haber 34 mañana. ¿Sigue? Sigue. Sigue el pronóstico de despejado y 34 máxima probable mañana. Y el viernes 27 también despejado. Vamos a otras regiones del país. Coyhaique, región de Aysén, estará al cielo parcial, máximo probable de 16 grados. Y en La Serena, región de Coquimbo, tenemos una máxima probable de 20 grados y el cielo despejado. Esta canción originalmente es del dúo Dinámico, 1988. Suena, es un clásico. Pero es toda una película, Átame, de Pedro Almodóvar. Es una canción clásica. Pero 8, 9 o 10 cantantes jóvenes, promesas, figuras muy jóvenes de la música española, país dramáticamente golpeado por el coronavirus, han hecho de esta canción del Resistiré el himno del coronavirus, por el cual España intenta poner energía positiva ahora que están en la semana donde probablemente ya vayan saliendo hacia arriba. Creo que están en los peores momentos en este momento, solo cabe ir mejorando en el caso español. Esta canción se torna esencial, se torna preciosa y además uno descubre voces y talentos que al menos yo no conocía. Bueno, está Bisbal, que lo conoce, está Pedro Guerra, está Rosana, pero a otros que usted probablemente no los conocía. Así que lo dejamos con Resistiré, con una multitud de artistas jóvenes españoles llamando a su pueblo a resistir esta pandemia del coronavirus. Muy buenas noches y gracias por venir.